Empezamos entonces con la clase del día de hoy, chicos. Buenas tardes, ya buenas tardes con cada uno de ustedes. Empezamos con esta clase de química del día de hoy. Nuestro tema de química orgánica o química del carbono, ¿no? Química orgánica, también conocida como química del carbono. A ver, veamos, aprendamos un poquito justamente acerca de este tema, ¿sí? Muy bien. Algunos objetivos de la clase de hoy, ¿ya? Introducción. Dice, llegó el momento, ¿no?, de hablar de los compuestos más importantes contenidos en algunos de estos productos, por ejemplo, ¿no? Un producto aquí, ¿no? O una sustancia aquí tenemos el naftaleno, la sacarosa, ¿no? O azúcar, ¿no? Tenemos la cafeína, tenemos el ácido saletil salicílico, más conocido como aspirina, ¿no? Eh, ¿Qué podemos observar? Acá hay una pregunta. Los compuestos indicados, ¿qué tienen en común? ¿Qué podemos observar? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que se repite en cada uno de esos tres compuestos? ¿Qué opinan? ¿Qué se está repitiendo, chicos? ¿Mm? ¿Qué podemos observar? Vemos que en todos ellos está el carbono, ¿verdad? ¿No? Carbono, carbono, carbono y más carbono, ¿sí? Entonces el carbono, Hidrógeno. ¿no? Es una sustancia presente, ¿no? En diferentes compuestos, ¿sí? En diferentes compuestos, a estos compuestos donde aparece el carbono, generalmente se le conoce como compuestos orgánicos, excepto, por ejemplo, el CO2, ¿no? El dióxido de carbono, a pesar de que está presente el carbono, pero No, eso no es un hidrógeno. compuesto orgánico, ¿ya? Un momentito, por favor. Ya está. Entonces, estos productos mencionados no son de síntesis artificial, no han sido producidos. En este caso también son, bueno, de manera natural y artificial. En el caso del ácido saletil salicílico, esto es artificial, por ejemplo, ¿no? Química orgánica, ¿qué estudias? También llamada la química del carbono, es parte de la química que estudia los compuestos constituidos por átomos, ¿no? O sea, la química orgánica se encarga de los compuestos constituidos por átomos de chon, o sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Principalmente los compuestos orgánicos están compuestos por esos cuatro elementos. Repito, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el conocido chon, ¿verdad? Los cuales pueden ser de origen natural o artificial. Ejemplo, el veneno de hormiga, ¿no? Que es ese compuesto que está ahí, el HCOH, ¿no? La hormona de maduración de las frutas, miren aquí, ¿no? El mal olor del pescado se debe a este compuesto que está aquí, miren, ¿ve? El juguete de polipropileno que tenemos aquí, miren, ¿ve? ¿No? Entonces, podemos observar entonces que estos compuestos se encuentran presentes en todas estas sustancias y en muchísimas sustancias que existen, ¿no? En la naturaleza. Propiedades generales de los compuestos bueno, compuestos orgánicos, ¿no? Propiedades generales. Presentan, ojo, ahí hay que siempre tomar nota de esas cositas, ¿sí? Bueno, aunque recuerden que todo se está grabando, chicos, ¿ya? Presentan enlaces covalentes, ¿no? Se unen entre los elementos organógenos compartiendo sus electrones de valencia, principal característica. Entonces ya tenemos aquí que los compuestos orgánicos presentan enlaces covalentes. Sus moléculas son apolares, ¿no? Insolubles en solventes polares como el agua, pero solubles en solventes apolares, o sea, son apolares y solubles en solventes polares como el agua, pero van a ser solubles, ¿no? En solventes polares, como por ejemplo el tetracloruro de carbono y en fin otros compuestos más. A condiciones del ambiente se encuentran en estado sólido. Generalmente los compuestos orgánicos se van a encontrar, ¿no? A temperatura ambiente o se pueden encontrar, ojo, en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Listo. Tienen bajas temperaturas de fusión menores a los 400 grados, o sea, son termolábiles, ¿no? O sensibles al calor, ¿no? El calor los afecta. A elevadas temperaturas se carbonizan o se queman, es decir, son combustibles. La mayoría de ellos son combustibles y también otra característica es que presentan isomería, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto que está aquí, ¿no? Puedes observarlo, pero a pesar de que tiene la misma cantidad de carbonos, no es el mismo compuesto. No es lo mismo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí, seguimos. El carbono, concepto, dice, es un elemento no metálico de número atómico 6 y a condiciones del ambiente se encuentra como un sólido cristalino y ese sólido cristalino está en dos formas, ¿no?
dos formas, alotrópicas le llaman, ¿no? Esas dos formas del carbono. Los alótropos del carbono son justamente el grafito y el diamante, ¿no? O sea, condiciones de ambiente, el carbono se encuentra o como grafito o como diamante, ¿no? Creo que todos hemos escuchado alguna vez, ¿no? Sobre todo acerca del popular diamante, ¿no? Que es una joya muy, muy preciada, ¿sí? Tenemos, repito, los alótropos del carbono, recuerda cuáles son, son dos, cuáles son el grafito y el diamante, ¿no? Muy bien. El átomo de carbono neutro tiene, recuerda, 6 protones, 6 electrones y tiene su Z 6. Bueno, al formar enlace, ¿no? Estos son sus electrones de valencia, se tiene 4 electrones de valencia. Su notación de Lewis aquí la tenemos también. Ya vamos a ir viendo un poquito cada vez más esas partes, chicos, ¿ya? Y las propiedades químicas del carbono, una de ellas ya se mencionó, ¿no? La covalencia se presenta cuando el carbono se une a otros elementos no metálicos mediante compartición de electrones, ¿no? A eso nosotros le conocemos como la covalencia del carbono, ¿no? En el caso del veneno de hormiga, por ejemplo. La tetravalencia, el carbono para alcanzar el octeto, ¿no? O sea, la estabilidad electrónica, que es una propiedad muy importante, utiliza sus 4 electrones de valencia con los que forma 4 enlaces covalentes, ya sea con enlace simple o múltiple, ¿no? Entonces, el carbono para alcanzar el octeto utiliza sus 4 electrones de valencia, recuerda, con los que forma enlaces covalentes. No se olviden de esa parte. Luego, ahí está, ¿no? Enlaces covalentes que pueden ser simples. Si el carbono se une mediante enlace simple a otros elementos, puede haber enlace doble o puede haber enlace triple, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos a la propanona, ¿no? Popularmente conocido, ¿no? Como el acetona, ¿no? Que es un producto, ¿no? Que se utiliza pues para quitarse el esmalte de las uñas, ¿no? O sea, su nombre químico es propanona, ¿no? Pero fue popularmente conocido como acetona, ¿verdad? Muy bien, y ahí tenemos, ¿no? Su fórmula aquí de la propanona, ¿no? Su fórmula global, y aquí tenemos una desarrollada aquí. ¿Qué es la hibridación, no? Un átomo de carbono puede formar 2 o 3 o 4 enlaces sigma, lo cual puede, o perdón, dependerá de la forma de combinación o hibridación de sus orbitales, que son, de sus orbitales, perdón, atómicos del último nivel, ¿no? Por ejemplo, recuerden, la configuración electrónica del carbono es esta, 1s2, 2s2, 2p2. O sea, tiene estos últimos, esta última capa, 4 electrones de valencia, ¿no? 4 electrones de valencia. Si es que el carbono está unido mediante enlaces, este tipo de enlace múltiple, el triple, ¿no? Enlace triple, entonces va a presentar una hibridación sp. Y esa parte es muy importante, ¿eh? Recuérdalo, por favor. Si es que los carbonos están unidos mediante enlace triple, presenta hibridación sp. Si están unidos mediante enlace doble, va a presentar hibridación sp2. Y si está unido mediante enlaces simples los carbonos, van a presentar hibridación sp3. No te olvides, ¿ya? Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Muy bien. No se olviden eso. Ahí está, mira, ve, acá está indicado. Regla práctica, enlace simple, SP3, enlace doble SP2, enlace triple SP. Autosaturación o concatenación. La capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo formando diferentes cadenas carbonadas. Esta propiedad explica la gran cantidad de compuestos orgánicos, ¿no? O sea, los carbonos, ¿no? Esta es una línea saturada, ¿no? Porque acá los carbonos o los átomos de carbono están formando, mejor dicho, esos 4 enlaces, ¿no? Que ya se mencionó hace un momento, ¿no? Para formar la regla del octeto, justamente. Aquí, a eso se conoce como línea insaturada, debido a este enlace doble que existe aquí, y esa es una cadena ramificada saturada. Bueno. A ver, un ejercicio. Respecto a los siguientes compuestos orgánicos, bueno, siguientes compuestos, ¿no? Miren aquí. Marque la alternativa que presenta las proposiciones correctas. A ver, ¿qué es lo que vamos a marcar acá? Dice, en ambos compuestos se manifiesta la propiedad de la autosaturación. ¿Será verdadero o será falso eso que está ahí? Dice, con relación a las propiedades químicas del carbono piden identificar las proposiciones correctas. Respecto al de aquí, ¿ya?
En unos romanos me hablan respecto, miren, ambos compuestos manifiestan la propiedad de la autosaturación. Aquí sí presenta, recordemos que era la autosaturación, capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones, ¿no? Muy bien. Sí presenta aquí. Y aquí no presenta, ¿no? Debido a la unión CC aquí. ¿Ya? Por si acaso. Dice acá, solo en B se manifiesta la covalencia. Solo en B se manifiesta la covalencia, ¿no? En realidad no, en ambos compuestos se manifiesta la covalencia. Todos los carbonos presentan hibridación sp3. Respecto de este compuesto, sí, correcto, y respecto a este compuesto también. Recuerda que la hibridación era sp3 cuando el carbono estaba unido mediante enlaces simples nada más, ¿no? A esto. Es sp3 cuando tiene puros enlaces simples. ¿Ves? Puro enlace simple, simple, puro enlace simple. ¿No? Entonces, incorrecto, correcto y correcto. ¿Ya? Tipos de fórmulas en compuestos orgánicos, ¿no? A esto se le conoce como fórmula desarrollada, fórmula semidesarrollada, fórmula condensada, fórmula topológica y esa es la fórmula global. ¿Cuál es la diferencia entre la fórmula desarrollada y la global? Que en la global, por ejemplo, o también conocida como molecular, solamente aquí, si te das cuenta, cuentan los carbonos. 7 carbonos, 16 hidrógenos. Mira cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hidrógenos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 7 abajo, 14. 15, 16. O sea, es el C7H16. Esa se conoce como fórmula global. ¿Sí? Y lo de arriba, fórmula desarrollada, acá está la semidesarrollada, la condensada y la topológica. Tipos de carbono, ya para terminar, chicos, seguir a la parte práctica. Tipos de carbono. Carbono primario, le van a llamar carbono primario cuando está unido solamente, o sea, cuando un carbono está unido solamente a otro carbono, se le conoce como carbono primario. Entonces, por ejemplo, aquí este carbonito que está aquí, que está pintado de rojo, es un carbono primario. ¿Por qué se le llama carbono primario? Pues porque este carbono está unido a este carbono. Entonces, este carbono también se le conocerá como carbono primario. ¿Por qué? Porque está unido a un solo carbono. Pero este carbono que está en el medio se le conoce como secundario. ¿Por qué? Porque está unido a dos carbonos, al carbono de acá y al carbono de acá. Aquí, ese se le conoce como terciario. ¿Por qué? Porque está unido a tres carbonos. 1, 2 y 3. Y este se le conoce como carbono cuaternario. ¿Por qué? Porque está unido a cuatro carbonos. 1, 2, 3. Bueno, perdón. 1, 2, 3, 4. Ahí está, facilito. Muy bien, luego ya vienen los hidrocarburos, pero eso ya va a ser la siguiente clase. Ya vamos a la parte práctica. Parte práctica, aquí. Escribe la fórmula global. Recuerda, fórmula global. Fórmula global, recuerden chicos, era esto, ¿no? Era esto, fórmula global o también conocida como molecular. A ver, un ratito. ¿Cuál sería su fórmula global, chicos, acá en la pregunta 1? H8. ¿C cuánto? C3, ¿no? 3. C3, ¿por qué? Porque hay tres carbonos. Ajá, correcto, por y H8. ¿Por qué H8? Porque hay 8 hidrógenos. Así es fácil. ¿Ya? Ese sería el C3H8. Listo, nada más. Seguimos. Indicar el número de propiedades de los compuestos orgánicos. ¿Son solubles en benceno y en tetacloruro de carbono? No. A ver, eso es aquí en la pregunta 1, recuerda, eso es correcto, ¿no? ¿Presentan enlaces covalentes entre sus átomos como característica general? Sí, presentan enlace covalente. ¿Se descomponen con relativa facilidad por acción del calor? También, ¿no? Recuérdalo. Claro que sí. Son malos conductores eléctricos. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Por favor. Bien, ¿no? No son buenos conductores eléctricos, esto no. Y no presentan el fenómeno de isomería falso, ¿no? Porque sí presentan ese fenómeno de isomería. ¿Ya? Listo. Es una forma de carbono natural.
Es una forma de carbono natural. Bueno, hay dos tipos, recuerden, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos o los dos alótropos del carbono, chicos? ¿Se acuerdan? El grafito y el diamante. El grafito, correcto. Y el diamante, ¿no? Correcto. No se olviden de eso, chicos, ¿no? El grafito y el diamante. Esos son sus alótropos del carbono. ¿Qué hizo Friedrich Buller? ¿Qué hizo Friedrich Buller? Él fue el responsable, ¿no? Vamos a escribirlo ahí. Él sintetizó primera vez, por primera vez, un compuesto orgánico, ¿no? Es que lo que sucede es que antiguamente, chicos, ellos creían, bueno, nuestros antiguos científicos creían, por ejemplo, que los compuestos orgánicos solamente existían dentro de un cuerpo orgánico, por ejemplo, un animal o una planta, ¿sí? Y esos compuestos no se podían sintetizar, solamente existían en esos cuerpos, por ejemplo, ¿no? Algún compuesto como la sangre, de repente dicen ellos, no, esos compuestos solamente puede existir en un cuerpo orgánico, pero Wöhler sintetizó por primera vez un compuesto orgánico. ¿Cuál fue ese compuesto orgánico? La urea, ¿no? La urea. La urea. Ese fue el primer compuesto orgánico que sintetizó Wöhler, ¿no? Y con lo cual pues se rompió esa teoría que existía antiguamente, ¿sí? La cual decía pues que los compuestos orgánicos no se podían sintetizar, ¿sí? Se cae esa teoría y a partir de ahí comienzan a producir pues diferentes tipos de compuestos, bueno. Por ejemplo, ¿no? Se conoce actualmente la gran resistencia que tiene un pequeño hilito de telaraña, ¿no? Esa famosa telaraña, ¿no? La gran resistencia, fuerza que tiene, a pesar de lo delgadito que es, ¿no? Este, eh, Se sabe, ¿no? La gran resistencia que puede tener. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Trata de sintetizar un producto similar, ¿no? A esa tela de araña, pues para darle las diferentes aplicaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso está la ciencia, pues chicos, ¿no? Bueno, ese es el caso de Wöhler, ¿no? Friedrich Wöhler. Indica el tipo de fórmula. ¿Cómo se conocerá este tipo de fórmula, chicos? ¿Mm? Claro, vamos a volver ya para que tú mismo lo veas. Recuerda, a ver, vamos a ir, ¿dónde estás? Ahí está, el CH3, CH2, CH3. Como se le conocerá, estamos aquí, ¿verdad? A eso se le conoce como fórmula semidesarrollada. Muy bien, correcto, Paulino, excelente. Vamos a anotarlo ahí, tú también tienes tu libro. Si no lo has recogido, recógelo, por favor, cuanto antes. Esa es una fórmula semidesarrollada. ¿Y este de aquí cómo se llamará, chicos? Desarrollada. Claro, esa es una desarrollada, correcto. Vamos a ponerlo ahí un ratito. Correcto, chicos. Esa es una desarrollada. Vamos a escribirlo, ¿ya? Desarrollada. Y la última, Fórmula Fórmula global. global. global o también conocida como molecular. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien, entonces ya lo habíamos mencionado también anteriormente, ¿no? Pero también uno tiene que saber reconocer esto. Muy bien, chicos, esto es parte ya de la siguiente pregunta, se la pueden contestar ahí. La tetravalencia, recuerda que era la capacidad que tiene el carbono para unirse a otros 4 elementos, ¿no? Mención de 4 características o propiedades de los compuestos orgánicos, también ya lo hemos mencionado. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Escribe la fórmula global aquí, ¿no? Esto es facilito. Esto sería contamos los carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces el C4, H ¿qué? 10, ¿verdad? Podemos contarlo ahí. El C4H10.
C4H10. Y lo mismo podemos hacer con el siguiente, ¿no? Contar los carbonos, contar los hidrógenos y ya está. Y ya está. Determine el número de carbonos secundarios. ¿Cuándo un carbono es secundario? Cuando está unido a dos carbonos. ¿No? Por ejemplo, los voy a marcar, ¿sí? Voy a marcar aquí a nuestros carbonos. A ver, chicos, voy a ampliar la figurita ya para poder detectar a los carbonos que se van a llamar secundarios. Por ejemplo, mira aquí este carbono que está aquí. Este es un carbono secundario. ¿Por qué, profesor? Porque está unido a uno y dos carbonos. A ver, chicos, este será un carbono secundario, ¿qué dicen? El que estoy marcando ahorita. No, no, profesor. ¿Cómo se le llama ese carbono que he marcado al último? Primario. Se le llama primario. Primario se le llama, ¿saben cuándo? Cuando está unido a un carbono. Pero date cuenta que este carbono está unido a 1, 2 y 3 carbonos. Sería un carbono terciario, entonces el de acá. Por ejemplo, este carbono que está aquí también es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido a un carbono y está unido a dos carbonos. Este carbono que está aquí también es un carbono secundario, porque está unido a este carbono y a este carbono. Este carbono que está aquí también es un carbono secundario. ¿Por qué? Porque está unido a dos carbonos. La pregunta es, ¿cuántos carbonos secundarios hay? Y podemos responder simplemente 4. ¿No? Podemos responder rápidamente ahí. Existen 4 carbonos secundarios. Nada más, ¿no? Eso sería todo, chicos. Ya en esta partecita de acá, en esta preguntita. 4 carbonos secundarios. Determine los carbonos con hibridación sp. ¿Cuándo un carbono tiene hibridación sp? Tiene hibridación sp cuando está unido ese carbono a otro carbono por enlace triple. Recuerda que hay 3 tipos de hibridaciones, ¿no? Recuerda, a ver, hay hibridación, recuerda, sp, sp2 y sp3. ¿Cuándo hay hibridación sp? Hay hibridación sp cuando hay enlace triple. Cuando hay enlace del tipo triple, así. ¿Cuándo hay sp2? Cuando hay enlace doble. ¿Y cuando hay sp3? Cuando hay enlace simple. Así. ¿Ya? Eso llamamos híbrida. Cuando hay un carbono está unido a otro carbono mediante un enlace simple, ya poseen hibridación sp3. Pero acá me preguntan por la hibridación sp, o sea, hay enlace triple. Yo no veo aquí ningún carbono que esté unido a otro carbono por enlace triple. Entonces, determine los carbonos con hibridación sp3. Yo respondería 0, pues, ¿no? Claro, no hay, efectivamente, ¿no, Paulina? No hay. 0. Nada más, eso es respecto de la 2. ¿Ya? Muy bien. Señale cuántos hidrógenos primarios, secundarios y terciarios hay en el siguiente compuesto. A ver. Vamos a continuar con esa parte. Vamos a grabar, ¿ya? Ya, ahora sí, ahora sí. Señale cuántos hidrógenos primarios, secundarios y terciarios hay en el siguiente compuesto. Yo les había hablado hace un momento acerca de los carbonos primarios, ¿no? Recuerda, un carbono es primario cuando está unido a otro carbono, a un solo carbono. Ese es un carbono primario y este también sería un carbono primario, ¿sí? Y cada uno de estos hidrógenos que está unido a este carbono se va a conocer o se le va a llamar hidrógeno primario, pues, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber cuántos hidrógenos primarios hay, tengo que contar cuántos carbonos primarios hay. A ver, vamos a ubicarnos en la ficha. Aquí ya está. Pregunta 13. Vamos a hablar de los carbonos, ¿sí? Vamos a hablar de los carbonos. Vamos a buscar a los carbonos primarios, carbonos secundarios y los carbonos terciarios, ¿no? Que es al final lo que nos están preguntando. Listo. Chicos, ¿cuántos carbonos primarios existen?
Por ejemplo, mira, ve, aquí tenemos uno, ¿sí? Aquí tenemos un carbono primario, 1. ¿Por qué, profesor? Porque está unido a un carbono. Aquí tenemos otro, 2, 3, 4, 5 carbonos primarios. Y acá, profesor, ¿qué es esto, profesor? ¿No? ¿Qué es esto? Ah, lo que pasa es que esto está agrupado. Este es el C2H5. Cada carbono debe estar así, sueltito, uno solo, ¿no? Pero acá hay 2 carbonos. Eso tú lo puedes escribir así, por favor. Voy a borrarlo, ¿ya? No es que esté mal escrito, sino que este problema tiene su trampilla acá. Recuerda que era el C2H5. Ese C2H5 tú lo puedes escribir como CH2, así, y el CH3, de esta manera, mira. Aquí está el C2H5. Todo esto es el C2H5. Es lo mismo. Pero ahora, al escribirlo de esa manera, yo me doy cuenta que aquí hay otro carbono primario. O sea, en total, el número de carbonos primarios es 6. ¿Cuántos carbonos secundarios hay, profesor? El número de carbonos secundarios. Los números de carbonos, bueno, los carbonos secundarios van a ser, por ejemplo, el de aquí, ¿no? Este es un secundario. ¿Por qué, profesor? Porque está unido a este carbono y a este carbono. Este es un secundario, ¿no? Me doy cuenta que hay uno, ¿no? Solamente hay uno. Hay un carbono secundario. Solamente hay uno. ¿Y carbono terciarios cuántos hay? A ver, veamos, revisemos. Terciario es aquel carbono que está unido a 3 carbonos. Entonces, mira, ve, aquí hay un carbono terciario y aquí hay, ¿por qué, profesor? Porque está unido a 1, 2 y 3. Y este es otro carbono terciario, pues de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque está unido a 3, pues 1, 2, 3, ¿no? Muy bien. Ah, y verdad, algo que se me había pasado, chicos, es que en realidad no hay, antes volvamos, no hay solamente un carbono, acá hay otro carbono secundario, no me había fijado, acá hay otro, 2 habría. Y carbonos, terciarios sería 1, 2, 2 nomás, ¿no? 2 carbonos terciarios. Ajá, sí, Dávila, correcto. Ya lo chequeé. Listo. Entonces, ahora sí, ya tú conoces el número de carbonos primarios, terciarios y secundarios, entonces es fácil determinar quiénes son tus hidrógenos justamente primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Entonces, ¿cuántos carbonos primarios hay? Hay 6, profesor. Ah, ya, pero cada uno de esos carbonos que he pintado de rojo está unido a 3 hidrógenos, ¿sí? Cada uno de esos 3 hidrógenos son hidrógenos primarios, ¿no? Y por lo tanto acá hay 3, 6, 9, 12, 15 y 18. O 6 por 3 si quieres llamarlo, ¿no? Hay 18 hidrógenos primarios. Hay 2 carbonos secundarios. ¿Cuáles son? Aquí está. Y cada carbono secundario tiene 2 hidrógenos. Entonces acá hay 2 y 2 son 4. El carbono terciario hay 2. ¿Cuáles son? Este y este. Y cada carbono de esos está unido a un hidrógeno, perdón, 1 y 1. Entonces habrían 2. Y si sumamos esto, sale 24. ¿No? Ah, no, solamente dice, perdón. Solamente dice, disculpen, pensé que pedían la suma. Señale cuántos hidrógenos primarios hay. Hay 18 hidrógenos primarios. Ajá. Hay 4 hidrógenos secundarios y hay 2 hidrógenos terciarios, ¿ya? Y con esta pregunta, chicos, damos por terminada la clase de hoy.